Si escuchás la palabra inversión y te aterra la idea o pensás que es muy difícil, acompáñame que en 5 pasos te muestro cómo podés convertirte en un inversor o una inversora. ¡Vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida. Esto es Tu Coach Financiero. Excelente, entonces estamos acá para hablar hoy acerca de cómo poder convertirnos en un inversor o una inversora, qué pasos necesitamos, qué elementos, qué habilidades, qué conocimientos necesitamos para convertirnos en un inversor, para comenzar en este mundo de las inversiones. Y lo primero que estaría bueno aclarar es qué es invertir. ¿Qué es invertir en general? Y acá quiero traer una mirada que es la siguiente. Generalmente me preguntan y me dicen, Ale, ¿en qué puedo invertir tal dinero? X cantidad de dinero, por ejemplo. ¿Qué es lo que está rindiendo ahora? Es otra pregunta que me hacen habitualmente. O, ¿en qué puedo poner el dinero para que me brinde tanta plata por mes? Por ejemplo. Son preguntas que vienen así, vienen en frío. Y esto no es casual, ni es que me pasa a mí. Lo he visto en foros, lo he visto en otros blogs diferentes de otras personas e incluso a colegas que le preguntan lo mismo. Y acá quiero hacer una diferencia que siempre la hago y es, si alguien te llega a decir que inviertas un dinero sin absolutamente conocerte, sin hacerte otro tipo de pregunta, entonces empecemos a dudar un poco de esa persona, no porque sea mala, sino porque al no conocerte, al no saber qué es lo que estás queriendo, cuál es el objetivo, para qué necesitas ese dinero, entonces estaría bueno repasarlo un poco más profundamente. Y acá la respuesta siempre, aunque moleste en algunos casos, es depende. Depende de qué querramos hacer. Y una de las cuestiones es que esto diferencia a la palabra invertir de, por ejemplo, apostar o especular, adivinar, sospechar, porque todas esas cuestiones, esas palabras relacionadas a veces vienen asociadas a la mente de las personas cuando hablan de invertir. Voy a colocar acá un dinero y a ver qué pasa. Esa no sería la intención de la palabra inversión en principio. Y acá quiero colocar una definición que es: invertir, para mí por lo menos, es colocar a trabajar un activo de manera planificada para obtener un rendimiento. Y me quiero quedar con esto, con estas dos expresiones. Primero, con colocar a trabajar un activo. Cuando hablamos de un activo es algo que pueda tener valor en ese sentido, entonces el dinero lo podemos reemplazar tranquilamente acá también a la frase. Colocar a trabajar el dinero. No es lo mismo tener el dinero guardado, si bien antes se podía guardar $100, por ejemplo, o la cantidad que quieras, debajo del colchón, bajo, entre comillas, ¿no? Hoy en día también la problemática mundial está haciendo que estos dólares no sean un lugar de resguardo tan seguro como antes, porque también se va desvalorizando. Hay que colocar a trabajar el dinero. ¿Y qué significa eso? Que lo podemos ir colocando en diferentes instrumentos para que ese dinero se vaya moviendo y con ese dinero también se aporte valor a la sociedad. Una cosa es esconderlo, guardarlo debajo del colchón, y otra cosa es librarlo a la sociedad, a la comunidad, que para eso está el dinero, para que se vaya agregando valor. Hay un corto en YouTube que, si lo quieren buscar, los recomiendo, que se llama $100, lo voy a colocar ahora en la descripción porque se escribe así literal como lo estoy diciendo, y ahí se puede ver cómo con $100 se agrega mucho más valor que los $100 en sí mismos si está circulando en lugar de estar guardado. Por otro lado, hablaba de una manera planificada de hacer las cosas. Era colocar a trabajar el dinero de manera planificada para obtener un rendimiento, y esto ya lo separa de otras cuestiones. No creo que alguien, puede ser que sí, la verdad que no lo sé, pero que alguien vaya al casino, por ejemplo, y planifique cuánto o con cuánto dinero va a salir ese día, etc. Puede que sí, puede que alguien lo haga, puede que alguien, cuando vaya a especular, a hacer adivinación de cómo le va a ir en este tipo de apuestas, sea muy profesional y sepa cuándo retirarse y demás, pero en general no pasa
y por eso de manera planificada, con un plan, con un objetivo, lo separan de otros tipos de definiciones. Muy bien, ahora todo bien, todo lindo. Alguien me podría decir, ok Ale, ya comprendo, ya entiendo que apostar no es lo mismo que invertir viene por la parte de tener un objetivo, de estar planificado, de querer que el dinero progrese de una forma ya de antemano premeditada, por así decirlo. Pero, ¿qué hago para convertirme en un inversor, para comenzar a invertir? Bueno, acá lo que queremos mostrar es 5 pasos. Eso es lo que quiero traer en este capítulo. Y no lo dije antes, pero es el 7º episodio ya que estamos hablando en este podcast. Así que muchísimas gracias a todos los que vienen escuchando y a los que vienen recomendando y reenviando el podcast a los demás para que alcance a más personas. Vamos entonces con los 5 pasos para convertirnos en inversores. Y el paso número 1 sería ponernos en orden. El orden sería el primer paso. Esto se trata de caminar antes de correr, o más atrás, pararse antes de empezar a caminar. Incluso podría ir mucho más atrás, tener la habilidad de pararse antes de pararse. Es así de básico, es así de básico. Esto no es como la pregunta filosófica que va primero el huevo o la gallina. En este caso es el orden. Es el orden, el ahorro y luego la inversión. Ese es el caminito, el que hay que hacer, el que recomiendan entre todos y el que la mayoría hizo y lo pudo hacer de esa manera de mejor forma. Por supuesto, si alguien lo quiere hacer de otra manera, empieza a invertir primero, luego después ve algo de ahorro y finalmente decide ordenarse. Bienvenido, después me cuenta cómo le fue. Toda experiencia le servirá para aprendizaje a todo el mundo, incluso a mí. Por lo tanto, el primer paso de esa planificación, de esa definición que vimos de invertir hace un ratito, que es justamente tener el dinero pero planificado con un objetivo, tiene que ver con el punto de partida, dónde estamos hoy, tal que por esa situación queremos ir a otro lugar, a otro futuro. Y para eso va a estar buenísimo que se vea que se escuche el episodio anterior en donde estábamos hablando de cómo ordenarte con tu dinero en 3 pasos. ¿Qué necesitas para ordenarte? En resumen, algún lugar, alguna planilla, aplicación, cuaderno, arriba de la mesa, donde quieras tener, pero un único punto en donde puedas ver tu estado actual, donde te puedas enterar de cómo estás actualmente, y eso va a suceder inevitablemente de algún periodo que pases registrando deudas e ingresos para que puedas entender cómo es que está tu economía. Qué categorías tenés más dinero gastado, en qué categorías menos, dónde se puede mejorar, todas esas cuestiones que también las estuvimos abordando en el episodio anterior justamente. Y el paso número 2 o el punto número 2 que habría que ir viendo para empezar a convertirnos en un inversor es la capacitación. Acá estamos hablando de que no necesariamente tenés que ser el máster en finanzas o el posgrado en finanzas, diplomatura. Bienvenido si así lo quisieras hacer, genial, buenísimo, no te restará absolutamente nada, al contrario te pondrá más en conocimiento de lo que querés hacer. Y acá estamos hablando de instrumentos financieros, se llama así y tiene que ver con todas esas cosas en las que vos podés colocar tu dinero y te puede reintegrar. Estamos hablando de fondos comunes de inversión, bonos, acciones, Bitcoin, ¿por qué no? Instrumentos de renta fija, de renta variable, ¿qué son los dividendos? ¿Qué son los intereses? Estas palabras que pueden parecer difíciles no son para nada difíciles y al menos está bueno que lo comprendas porque incluso si esta tarea la derivamos a algún profesional que nos asista y nosotros le decimos, mira, acá tengo todo este dinero, acá tengo esto que quiero invertir, ocupate y cada tanto anda pasándome el reporte de lo que vaya sucediendo. Cuando esa persona nos venga a comentar las buenas nuevas o las malas nuevas, lo que fuese, nos va a
si es una persona que es muy buena y nos los pone sencillo, nos diría con palabras de otra forma. Pero nos podría empezar a hablar, tuviste dividendos de esto, que son todas buenas noticias, o no tuviste dividendos de esto, acá hubo una racha bajista y pasó esto, tuvimos que mover esto de la cartera, tu cartera ahora está compuesta mayormente por activos de renta variable, de acuerdo al perfil del inversor que vos tuviste. Entonces, parecería desde afuera que nos está hablando en otro idioma, pero la idea es capacitarnos al menos para entender esa comunicación con otra persona. Y mucho más si nosotros queremos empezar a investigar qué son los instrumentos financieros. Se pueden hacer cursos gratuitos, por supuesto. En YouTube hay muchísima información. Se pueden hacer seminarios, webinars, contratar a un coach financiero, ¿por qué no? Ya que estamos. Te recuerdo que aquí estamos presentes para eso también. Hay muchas opciones por las que una persona puede empezar a acercarse a las definiciones y al mundo de las inversiones. Y llegamos al punto número 3, a ese paso número 3 para ir hacia el camino de convertirnos en inversores. Y es hacernos el test del perfil del inversor, que incluso también lo estuvimos hablando. Ya habrás notado que estuvimos hablando de varios puntos de episodios anteriores que, si quisieras profundizar, y te lo recomiendo, vayas y los veas para ver de qué se trata. Acá simplemente vamos a hacer un redondeo para que sepas de qué es esto, si no estuviste viendo los episodios anteriores. El perfil del inversor es un test que se hace, es gratuito, lo puedes conseguir en Google en cualquier momento. Vas, googleas perfil del inversor o test del inversor y lo puedes hacer tranquilamente. Y es un medidor de cuánto miedo, por así decirlo, podés gestionar. Esto te va a hacer una brújula para cuando estés en el transcurso del plan que estés atravesando de las inversiones, porque además de ser una brújula de que te va a ir midiendo las sensaciones, también va a ser una brújula para el momento en el que decidas invertir, en qué invertir. Aquí con el test del inversor, en realidad lo que se mide es la aversión al riesgo, es cuánto riesgo estás dispuesta a soportar. Es sumamente importante para que no te suceda que cuando veas un movimiento que bajó un poco, por ejemplo un precio, ¿no? Compraste algo y el precio bajó un poco de eso que compraste. Y si sucede que ese precio bajó y no tenías una idea, no tenías una brújula que te diga cómo es que te ibas a comportar frente a esas bajadas o subidas de precios, entonces te puede tomar el miedo y querer vender cuando en algunas ocasiones no es el mejor momento para vender y todo el mundo está vendiendo y ya sea tarde y tengas una pérdida. En una publicación en Instagram estuve hablando también del FOMO, que es el Fear of Missing Out en inglés, que es miedo a perderse algo. Eso lo tenemos todos. Todos tenemos constantemente un miedo de perdernos algo. Es algo visceral, primitivo, que viene de no querer quedarnos fuera de la manada por el miedo a la muerte y demás. Bueno, eso tan primitivo nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando durante un tiempo más, y hay que estar consciente de eso en las inversiones. Y el test del inversor, entre otras preguntas, nos va dando una orientación de cómo es que nosotros podríamos comportarnos. Nos arroja 3 resultados, que es conservador, moderado y agresivo, y entre esos horizontes nos estaremos moviendo para hacer las inversiones. Vamos entonces con el punto número 4, el paso número 4 para ir convirtiéndonos de a poco, entiendas eso también, no es de una semana para la otra, en inversores. Y habíamos dicho hasta acá 3 pasos anteriores, vamos a repasarlos. El primero era el orden, y la idea es conocer dónde estamos, conocernos y ordenarnos para que luego venga el paso número 3, que es capacitarnos. Puede darse en el mismo momento, pueden ser paralelos. Mientras nos estamos ordenando, al mismo tiempo también nos vamos capacitando y haciendo el punto número 3 también, que es el test del inversor. Entonces, orden, capacitación y test del inversor para empezar. Eso tendríamos que ir cargándonos en la mochila para comenzar a ser inversores. Y el paso número 4 tiene que ver con tener un plan
en mente, tener un objetivo. Ya lo habíamos visto, parece que todas las señales apuntaban a que se iba en esa dirección y así fue. Por supuesto, tener un plan nos hace inversores, nos diferencia de un apostador y por eso tener un plan justamente es el cuarto paso. Y vivimos en un país muy inflacionario, algunos, ¿sí? Y esto le pasa a otros países también de Latinoamérica, por eso lo digo. Estamos a veces como perseguidos por la inflación y eso nos desespera a veces y nos hace estar como apurados, como si nos vamos a perder de algo. Y en esa desesperación queremos ver cómo hacer para ganar plata lo más rápido posible, con el menor riesgo posible. Y por eso estas preguntas de en qué puedo poner dinero, si tengo esta plata, cuánto me va a rendir, etcétera, ¿no? Entonces, eso en reglas generales de inversión es al menos un desafío bastante interesante hoy en día, ¿no? Hacer un plan consiste justamente en hacerse las preguntas ¿para qué? ¿Para qué querés esto que me estás trayendo? ¿Para qué querés que se genere dinero? Eso nace del apuro que va a solventar el día de después, o sea, el mañana, pasado, el mes que viene nada más, o es para algo más hacia adelante, es algo más hacia el futuro. Y ambas opciones son válidas. Digamos, si alguien quiere para dentro de un mes hacer algo, bien, se puede ver qué es lo que se puede hacer dentro de lo que es posible hacer, por supuesto, dentro de lo que sus capacitaciones, sus capacidades le dan y el objetivo que defina qué se puede hacer dentro de un mes. Ahora, ¿qué se puede hacer dentro de 10 años, por ejemplo? Eso es otro tipo de inversión. Entonces, acá hay metas, objetivos a corto plazo y a largo plazo. Y hablando de objetivos a corto y largo plazo, también no es casualidad que hayamos hecho aquí en este podcast justamente un episodio acerca de cómo confeccionar tus objetivos. Y finalmente entonces llegamos al paso número 5, el último de todos los pasos. Y se trata nada más y nada menos de respetar el plan. Es decir, el paso número 5 es respetar el paso número 4. Y con respetar el plan estamos queriendo decir que confiemos en ese plan, que le demos el plazo que nos propusimos, que lo respetemos. Esto por supuesto que es difícil al comienzo. Hay algunos comentarios que los he escuchado que por ejemplo dicen, ¿viste tal persona que puso plata en Bitcoin y ahora ganó tanta plata? O puede ser al revés. ¿Viste a tal persona que invirtió tanto en Bitcoin y perdió tanta plata? Cosa negativa, por supuesto, desde ya. En conjunto con la capacitación podrías ir dándote cuenta que hay instrumentos, hay maneras, herramientas para poner un stop loss, por ejemplo, o un stop gain, que son dos palabritas que pueden ayudar al inversor a decir y configurar la plataforma o incluso con el asesor con el que está teniendo el encargo de que le invierta, decirle, bueno, cuando gane hasta cierto porcentaje me quisiera retirar. O cuando esto se vaya a pérdida en tanto porcentaje, mejor tomemos otros cursos de acciones. Esas herramientas existen y por eso la capacitación es súper importante. Luego de todo lo que dijimos para ir finalizando, igual te puedo comentar que con un plan en mano, todo cambia. El plan es un sendero, es una guía que nos va a servir de referencia para ir en el camino hacia la inversión, pero tampoco podríamos tener el plan para siempre porque va a ir cambiando de acuerdo a el contexto, de acuerdo a lo que nosotros mismos querramos, de acuerdo a lo que nos vaya sucediendo. Lo único seguro, de hecho, es el cambio. Por lo tanto, la mejor manera es revisar periódicamente el plan. Colocarse un plazo de acá a tanto tiempo y decir, voy a revisar el plan a ver cómo va. Si el plan va bien y va saliendo todo como lo queríamos, perfecto. Si hay algo que ajustar, se ajusta. Si hay algo que ajustar en esa cartera que se armó inicialmente de inversión para comenzar, se ajusta, no hay problema y se sigue hacia adelante.
Y listo, eso es todo. Esos son los 5 pasos con los que podrías comenzar a mirar el mundo de las inversiones con otros ojos, y por supuesto que también ir de la mano con un profesional que te vaya acompañando y guiando en estos 5 pasos hasta convertirte en un inversor que pueda tener su primera inversión, o por lo menos salir de la clásica inversión en la que está siempre. Bienvenido, acá puedes encontrar uno o cualquier coach financiero. La idea es que pidas asistencia y te animes a ir hacia adelante, hacia ese mejor futuro que todos nos merecemos. Hasta acá el episodio de hoy. Hoy encontraste un concepto más, un dato que te puede servir en tu economía, pero ahí no termina todo. Falta lo importante. ¿Qué vas a hacer a continuación? Aplica esto que aprendiste con un pequeño paso, una pequeña acción, como anotar lo que escuchaste o agendarte una tarea. Si tenés alguna duda, me podés escribir en las redes y no te olvides de compartir este podcast con quienes más querés. Nos vemos en la próxima.